Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, nuevamente vamos ante ti, Señor, agradeciéndote por todas tus bondades, por tu amor, por tu misericordia. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, ayúdanos a aprender más de ti y que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. En esta semana estaba escuchando a ciertas personas atacar directamente el sábado. En este momento, en todas las redes sociales, parece ser que el tema principal de ataque es el sábado, el día de la adoración a Dios. Y esos ataques van dirigidos cada vez más fuerte a la iglesia cristiana más grande que guarda el sábado, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero junto con esos ataques también van hacia los bautistas del séptimo día, hacia la Iglesia de Dios del séptimo día, hacia los mesiánicos y hacia las personas de las raíces hebreas. Y pareciera que es un punto de discusión hoy día que todos están hablando acerca del sábado. Todos, que están atacando el sábado. Y sabemos que ese es un punto en el cual antes de la segunda venida de Cristo va a ser un punto de contención. Por un lado se está hablando de leyes azules, se está hablando de dar el día del descanso en el domingo y directamente están atacando el día del sábado. Y en esta semana yo escuché varios argumentos que se están presentando y creo que es importante que nosotros recordemos o nos afiancemos en el día que Dios estableció para que lo separemos para adorarle, para aprender más de Él, para tener esa comunión que Él quiere tener con nosotros. Y uno de los argumentos que estaban diciendo es de que como nosotros somos el pueblo del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, pues nosotros no tenemos que guardar la ley de Dios o el sábado porque nuestro descanso es Cristo. Y no importa qué día nosotros guardemos, mientras Cristo sea nuestro descanso, eso es suficiente. Incluso empezaron a decir que Abraham, Adán, nunca guardó el sábado. Y yo creo que es importante nosotros realmente ir a la palabra de Dios a ver si es cierto que lo guardaron o no lo guardaron. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Aquí se nos está describiendo el séptimo día en el cual Jehová concluyó su creación. Y en el séptimo día dice el versículo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Recordemos que en este momento de la historia de este mundo, solamente había dos habitantes en la tierra, Adán y Eva. Y aquí se nos dice la palabra de Dios que Dios, Jehová, terminó su obra de la creación y dice que hizo dos cosas con el día séptimo. La primera fue que bendijo. En Primera de Crónicas capítulo 17, versículo 27. Primera de Crónicas capítulo 17, versículo 27. Recordemos, Jehová bendijo el día séptimo, el sábado, el Shabbat. La palabra bendecir significa en absoluto, o sea que es una bendición. Entonces recordemos, la palabra bará, que significa bendijo, significa abundantemente, grandemente, o sea, es algo que el Señor bendijo completamente. Ahora, veamos el versículo 27, porque quiero aclarar un punto, porque mucha gente ha empezado a decir cosas que no son bíblicas. Y ahorita les voy a decir qué es lo que esas personas dicen. En el versículo 27, note lo que dice.
Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Cuando Dios bendice algo es para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él no cambia. Nosotros lo podemos ver en Malaquías 3:6. Dios no cambia. El hombre hace que Jehová cambie. O sea, hoy día hay muchas personas que dicen tales cosas como decir, es que la bendición que se dio en el Antiguo Testamento ya no es bendición en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que era bendecido en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo ya no lo es, porque ahora estamos en el nuevo pacto. Recordemos, Dios no cambia. Y cuando Él bendice algo, lo bendice ¿para qué? Para siempre. Las personas que dicen eso, sí, es la razón por qué no han estudiado el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos, entonces quiere decir que los de antigüedad no tuvieron bendición. Podremos llegar a esa conclusión, que no tuvieron bendición. Entonces, sí, esa persona, ¿cómo va a dar una explicación? O sea, incluso sería injusto para uno decir, exacto, bueno, ¿por qué ellos obtuvieron una bendición y esa bendición ya no está para mí? Si la vemos ahora. Si la vemos así, en ese sentido, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, es que aquellas bendiciones ya no cuentan. Ahora estamos en el nuevo pacto. Y hasta dicen las bendiciones, y si dicen bendiciones, pues ellos mismos están... O sea, una bendición ahora ya no es bendición. ¿Ya no? Ahora ya es una maldición si nosotros seguimos guardando. Eso lo podríamos aplicar también al sábado. Lo podríamos aplicar a cualquier cosa. Sí, es cierto, porque los judíos también guardaban eso. Sí, la bendición Dios lo puso y esto es prácticamente la palabra de Dios, su ley. Si es como bendición, tiene como propósito, tiene un propósito, a unificar. Pero ¿quién no quiere que seamos unificados a través de la palabra de Dios? ¿Quién es el que no quiere eso? El enemigo. Y se están dejando usar o se están dejando llevar, ¿por qué? Por el enemigo. En este momento, muchas personas toman la palabra de Dios no muy seriamente. Muchos hijos e hijas de Dios no toman la palabra seriamente. Repiten lo que otro dice, pero no van directamente a la palabra de Dios. Dios dice, yo bendigo algo y es perpetuo. El sábado fue bendecido perpetuamente. Y fue bendecido para que nosotros nos gocemos. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, esto que estamos viendo, por ejemplo, es un ejemplo de cómo Dios establece su verdad. Si regresamos a Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, si vemos en el 3, dice que Él lo bendijo el día séptimo y lo santificó. La palabra santificar viene de la palabra hebreo kadosh, que es apartar, separar. O sea, Dios separó el sábado para Él. Amén. Y ahorita lo vamos a ver específicamente en la palabra de Dios, qué es lo que Él hizo por cada uno de nosotros para mostrarnos su gracia, su misericordia y su amor, para que nosotros nos gocemos en el gozo de Él, que nosotros tengamos la bendición de que Él nos ha dado y que no solamente separemos un día, sino que separemos también nuestras vidas para poder gozar de las bendiciones que Él quiere darnos. Porque la bendición que Él nos da es estar con Él, confiar en Él, confiar solamente en los méritos de Él y en su palabra. O sea, si pudiéramos, nos reuniríamos todos los días. Porque cuando uno empieza a tener una relación viva con el Señor, desea todos los días conocerle, confiar en Él, orar con Él, platicar con Él, dedicar el tiempo con Él. Cuando uno empieza a alejarse de Dios, lo que menos quiere es estudiar la palabra de Dios, lo que menos quiere es orar,
lo que menos quiere es ir a la iglesia, reunirse con los hermanos, las hermanas del pueblo de Dios. Lo que menos quiere es ir a alabar a Dios. O sea, mientras no me molesten, así estoy bien. Pero cuando usted está teniendo una relación viva con el Señor, usted se goza todos los días. Y principalmente en los tiempos señalados que Él nos ha dejado para reunirnos como hermanos. Y estando alabando con los hermanos, nos gozamos cuando estamos en Dios, pero cuando no estamos en Dios, no queremos estar reunidos con nadie. Ahora, hay muchos argumentos que se presentan hoy en día en que dicen, bueno, es que Adán no guardó el sábado, Abraham no guardó el sábado, todos desde hasta el monte Sinaí, nadie guardó el sábado. Ahora, vamos a ver algo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis, capítulo 2, versículo 15. Génesis 2.15. En Génesis 2.15 vamos a ver si Adán trabajó. Si él trabajaba en el huerto del Edén. Porque esto es importante, porque muchos decían, no, mientras estaba en el huerto del Edén, él no trabajaba. Él no hacía ninguna obra. Entonces él no necesitaba descansar porque el descanso era Cristo, era Dios. Y ahora también nosotros, nuestro descanso es Cristo y es Dios. Pues sí trabajaba, cultivaba, ¿qué no? Vamos a leerlo. Génesis 2.15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Tenía dos obras, labrar y guardar. La palabra labrar es abad, abad en hebreo, y eso significa trabajar. Trabajar. ¿La palabra qué? La palabra labrar significa trabajar. Ahora, en esta palabra hebreo, abab significa trabajar, ser siervos, servidumbre, obligar, hacer, vestir, espiar, ejecutar, labrador, mantener, trabajador, llevar a cabo, entre otros significados. Cultivar. Ahora, Adán, la palabra de Dios nos dice que él trabajaba. Pero también tenía la segunda obra, que era guardar. Esa palabra guardar es shamar en hebreo. Y esa palabra shamar significa proteger, atender, guardar. O sea, era el cuidador, el protector del huerto del Edén, y a la misma vez lo trabajaba. Entonces, cuando nosotros vemos, Adán trabajaba en el huerto del Edén. El Señor también dijo, mi padre trabaja y yo trabajo también. Sí, sí. También dijo eso. Porque muchos dicen, es que el hombre no necesitaba descansar porque no trabajaba. Ese fue el argumento que se presentó. Entonces, por eso dicen, Adán no guardó el sábado. Porque el sábado era Dios. Y ahora nuestro sábado es Cristo. Es nuestro descanso. No importa qué día usted descanse, usted está guardando el sábado. ¿Por qué? Porque es Cristo. ¿Sí están notando el argumento que estaban diciendo? Para ellos, cualquier día dice que se puede guardar. Sí. Pero Dios dejó un día. Y es un mandamiento aparte de eso. Sí. La ley es perpetua, es eterna, porque Dios es eterno. No sé de dónde sacan tantas cosas. Y sin duda alguna, Adán siguió el ejemplo prácticamente de Cristo, del Creador. Sí. Sigue el ejemplo. Tenía 6 días ¿para qué? Para labrar ¿qué? El huerto. Pero el séptimo día era ¿para qué? Ahora, se dice que nosotros cuando lleguemos al cielo vamos a hacer la misma obra que Adán hacía en el huerto del Edén. Ahorita vamos a ver las bases bíblicas de cómo responderle a una persona que saca ese argumento. Porque a veces nos sentimos tranquilos en nuestra esfera. Con mi hermano, con mi hermana, creemos que todos sabemos la verdad del sábado. Pero cuando viene alguien y nos da argumentos, a veces no podemos contestar.
¿Por qué? Porque no lo tenemos fresco delante de nosotros. Hay iglesias que guardan el sábado, pero no predican del sábado. No predican de cómo guardar el sábado. No se predica de qué hay que hacer en el sábado. No se predica de la importancia del sábado. O sea, se ha dejado de ¿qué? De predicar, de enseñar. Y a veces estamos a gustos en nuestra hamaca porque no hemos sido confrontados con argumentos, pero tarde o temprano alguien va a venir y nos va a enfrentarnos con argumentos de que tenemos que dar razón de nuestra fe. Ahora, este argumento podremos decir que es muy sencillo de explicarlo para algunos, pero para otros va a ser algo difícil si no tiene los argumentos bíblicos. Es muy fácil hablar de nuestro razonamiento y no hablar de la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios y mostrar de que Adán, Abraham y todos los que estaban antes de Moisés guardaban la ley de Dios y junto con eso guardaban el sábado. Ahora, Adán trabajó en el huerto del Edén. Vamos a ver el 18, porque en el 18 dice, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Adán no estaba solo. Tenía la ayuda idónea para permanecer fiel a Dios y para hacer la obra que Dios quería que se hiciese en ese momento, en el huerto del Edén y de toda su generación. Ahora, si nosotros vemos la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, en el cuarto mandamiento se nos dice algo muy interesante, que se nos dice, la primera palabra es acuérdate. Eso quiere decir que se nos dice acuérdate, ¿por qué? Porque tendemos a olvidar. Cuando Dios habla y dice acuérdate, tenemos que prestar atención y tenemos que recordar. Eso quiere decir de que el Señor dice acuérdate del día de reposo, del sábado, del Shabbat, para santificarlo. ¿Por qué? Porque Él lo santificó en la creación. Lo separó, Kadosh, lo separó. Ahora, 6 días trabajarás. ¿Adán trabajó? Sí, trabajó, lo acabamos de ver. Y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo, Shabbat, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Noten, nuevamente lo vuelve a repetir. Bendijo el día del Shabbat, el día de reposo, y lo santificó. Si ustedes notan, se repite la palabra santificar, se repite la palabra bendecir, lo mismo que sucedió cuando Jehová terminó su creación. Esta palabra, acuérdate, es la palabra sacar. Y la palabra sacar significa acordar, hacer memoria, conmemorar, conservar, dar cuenta, hacer mención. O sea, es algo que tenemos que tomar una acción. No es solamente de sentarnos y decir, yo me acuerdo del séptimo día del sábado. No, usted tiene que conmemorar, mencionar, recordar, traer a la memoria. O sea, tiene algo que hacer en ese día, una acción. No es solamente de tenerlo en la mente, o sea, es hacerlo. Acuérdate del día del sábado. Santifícalo, bendícelo. ¿Por qué? Porque Dios así lo hizo. Ahora, el sábado mucha gente dice que se dio en el monte Sinaí y no en la creación. Acabamos nosotros de ver Génesis capítulo 2 de que Dios lo bendijo y lo santificó en el día de la creación.
Cuando el pueblo de Dios fue al cautiverio con Babilonia, ustedes recuerdan que Moisés se presentó al faraón varias veces y dijo, deja a ir a mi pueblo. O sea, eso eran las palabras de Jehová, que deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Vamos a ver Éxodo 5:5. Noten, en Éxodo capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Moisés le había dicho, deja salir a mi pueblo para ir a adorar a Dios en el desierto. Entonces Faraón le dijo, mira, ustedes son muchos y lo que quieren hacer es ustedes quitarles el trabajo, quieren hacerlos cesar de sus tareas. Esa palabra cesar en el hebreo, ¿saben qué es la palabra que se usa? Shabbat, sábado. O sea, básicamente les estaba diciendo, ustedes quieren ir a adorar a Dios en el día del sábado, quieren cesar de trabajar, quieren guardar el sábado. Noten, esto fue antes de salir del pueblo de egipcio. Antes del Sinaí. Ustedes quieren hacer cesar al pueblo de trabajar. Cesar significaba que ir a guardar el día del Shabbat, el día del sábado, para adorar a Dios. Ahora, lo que nosotros acabamos de ver aquí es de que le dijo el faraón, ustedes quieren hacer cesar al pueblo de su trabajo. O sea, y esa palabra cesar es Shabbat. Pero si ustedes leen el versículo 1, fíjense lo que dice. Versículo 1, 5:1. Éxodo 5:1. Note lo que dice. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Por qué dijo celebrarme fiesta en el desierto? Porque si usted lee Levíticos 23, la primer fiesta que menciona ahí es el Shabbat. Y por eso dijo el faraón, dice, ustedes quieren hacer cesar, o sea, descansar al pueblo, porque es mucho. Pero no, o sea, ¿quién es Jehová para que yo lo escuche? ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? O sea, ellos querían salir a celebrar la fiesta del Shabbat y conocer las demás que se había olvidado. Y como si fuera poco, la evidencia está en Éxodo 16. Ujú. Exactamente en el desierto empezó a enseñarles cómo guardar el Shabbat. Sí, así es. Ahora, lo más importante es que muchos se olvidan de Marcos capítulo 2, versículo 27. ¿Saben lo que dice Marcos 2:27? ¿Qué dice? También les dijo, el día de sábado, el día de reposo, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, fue hecho para nosotros. Porque así como Adán trabajó en el huerto del Edén, sabía Dios que necesitaban de un descanso. Y ese descanso teníamos que separar ese día para estar en comunión con nuestro Creador. Y Adán descansó de su trabajo. ¿Por qué? Porque Dios separó el día del Shabbat, el día del sábado, desde la creación. Es ilógico decir que Adán no guardó el sábado, porque trabajó y descansó. ¿Por qué? Porque Dios lo separó y se lo dio ¿a quién? Al hombre. Porque el sábado fue hecho para el hombre, para mi bendición. Y muchos se olvidan de eso. Y ahora dicen, no, es que esa bendición ya no se aplica ahora porque vivimos en un nuevo pacto. El antiguo pacto ya no sirve. Imagínense qué cosa tan horrible y fuera de la palabra de Dios mucha gente repite y dice. Así que el Shabbat fue hecho bendición para la humanidad, para
ser humano. Porque en Marcos 2:27, 28 es muy claro. Dice, fue hecho por causa del hombre. O sea, para la humanidad. Ahora, esa es una bendición que Dios nos la ha dado, como muchas otras que las ha dejado. ¿Por qué? Porque su bendición son perpetuas. Ahora, toda bendición requiere de una condición. Pero esa condición, o sea, la bendición, para recibir la bendición, depende de lo que usted acepta o cuál es su respuesta. Si usted no responde a la bendición que Dios le está dando, usted no puede recibir la bendición. ¿Me están entendiendo? Pero la bendición es perpetua. Para que usted la reciba, usted tiene que responder. Por eso el Señor dice, acuérdate. O sea, hay que empezar a escuchar la voz de nuestro Dios que nos habla. Entonces ellos tenían que ir a adorar en el sábado para recibir la bendición. La bendición. El que no va a adorar el sábado, pues no recibe la bendición. Porque toda la bendición que el Señor da es condicional, pero se recibe cuando usted responde a la voz de Dios. Ahora, la grande bendición es que el Shabbat nos une entre Dios y su pueblo. Esa es la unión, es lo que nos une con Él. Ezequiel 20:12, 20:20 dice que es una señal entre mí y nosotros. O sea, ¿qué es lo que nos une con Dios? El sábado, por eso es una bendición. Hace no mucho tiempo una persona hizo una pregunta y dice, ¿cómo sabemos que Abraham guardó el sábado? Que guardó la ley de Dios. Vamos a verlo. Génesis capítulo 26, versículo 5. Génesis 26, versículo 5. Ahora, aquí no solamente guardó el sábado, sino Abraham guardó muchas otras cosas más. Note lo que dice, Génesis 26, 5. Y es lo que estaba hablando el hermano, hay que empezar a escuchar la voz de Dios. Note lo que dice, por cuanto yo, y el que está hablando, si usted ve el versículo 4, el que está hablando es Jehová. El versículo 5 dice, por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Déjeme decirle una cosa. Abraham guardó toda la ley de Dios, junto con los preceptos, los mandamientos. ¿Cómo Abraham sabía acerca de los sacrificios? De confiar en poner su fe en un cordero que iba y sacrificaba en un altar. Tenía que haber escuchado los preceptos de Dios. ¿Cómo sabía de los animales limpios y no limpios? Porque conocía los preceptos de Dios, los estatutos de Dios. ¿Cómo él supo de devolver el diezmo al sacerdote Melquisedec? Si el diezmo es un estatuto. ¿Cómo sabía él de ir al monte, a la cima del monte, para ir a sacrificar al hijo porque era un día de fiesta? ¿Por qué? Porque lo conocía por sus estatutos. ¿Pero cómo conoció los estatutos? Por cómo los conoció, vamos a leerlo nuevamente el texto. Por cuanto oyó Abraham mi voz. Abraham escuchó la voz de Dios y Dios le dijo todos los estatutos, todos los mandamientos. Antes hablaba y se pasaba que de voz en voz. Que no en el Sinaí, de la misma manera, Dios quería hablar a su pueblo. Y el pueblo no quiso escuchar. Tuvo miedo. El pueblo le dio miedo. Así es. Ahora, miren ahí Génesis 22, 18. Note lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis mi voz.
Clarito está. Abraham obedeció la voz de Dios. En el monte Sinaí, Dios habló a su pueblo y el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. Y le dijeron a Moisés, Moisés, ve tú y sube. Y lo que te diga Jehová, nosotros lo haremos. Y eso le pareció bien a Jehová. Jehová habló toda su ley a Moisés y Moisés fue y se la llevó al pueblo. Y el pueblo respondió, todo eso lo haremos. Y sabemos la historia de que en unos días después se olvidó. ¿Por qué? Porque hicieron un becerro de oro. No pasó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en sus propios méritos. Yo voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo. En vez de ponerlo en Dios. Dios desea restaurar todo lo que Él instituyó. Vamos a ver Hechos capítulo 3. Y ya vamos a ir aterrizando. Vamos a ir concluyendo nuestro estudio. Hechos capítulo 3 y vamos a leer el versículo 19 al 21. Y aquí hay algo bien interesante porque sabemos que Dios desea restaurar lo que se perdió a causa del pecado. Y Él desea llevarnos a nosotros a la bendición de lo que Él estableció. Él estableció su día, estableció sus tiempos señalados, estableció su dieta, estableció la forma de vestir, estableció muchas cosas que Él desea que nosotros volvamos a las raíces, a lo que Él estableció. ¿Por qué? Porque Él lo va a restaurar. Muchos se niegan de ir a esa restauración. ¿Por qué? Porque a veces se ama más al mundo, se ama más las tradiciones, se ama más las fiestas de este mundo, las cosas de este mundo, que las cosas de Dios. Pero note lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Noten, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Noten, va a ser restaurado todas las cosas. Ahora, fíjense, el énfasis que se pone aquí está en la última parte del último versículo. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. En la versión King James Version, o sea, en inglés, dice que fueron establecidos desde el principio del mundo. Esa palabra de tiempo antiguo es la palabra aión, que significa eternamente, eternidad, siempre, siglo, universo. O sea, de lo que Dios habló desde la creación del mundo. Todo. Todo. ¿Y qué fue lo que habló? En Génesis capítulo 2, versículo de 1 al 3, dice que Él santificó el día del Shabbat, lo bendijo. ¿Para qué? Para beneficio del hombre. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurar todo. Es lo que Abraham guardó. Y Cristo vino, murió, ascendió para restaurar lo que se había perdido. Por eso Él dice, arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la salvación en Cristo, Yeshua nuestro Señor. Ahora, el Señor está en el negocio de restaurar todas las cosas. Ahora, cuando Él venga por segunda vez, cuando Cristo venga por segunda vez, dice que nosotros iremos al cielo y habitaremos allá por 1000 años. Pero a la conclusión de los 1000 años, se dice que el Señor va a restaurar todo, incluso va a hacer nuevamente la creación, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, imagínense usted qué es lo que va a restaurar en esa nueva creación. Lo que siempre ha existido y lo que nunca va a dejar de existir. Miren Isaías 66, versículo 22 y 23.
Recuerden, el sábado se hizo para el hombre. Todas las bendiciones se hizo para el hombre. Por eso Dios no cambia. Pero usted tiene que aceptar la bendición. La bendición es perpetua. Pero usted tiene que aceptar la invitación. Tiene que aceptar la bendición. Tiene que oír la voz de Dios. Y hacer lo que el Señor desea que nosotros hagamos para recibir esa bendición. Ahora, Él nos está hablando a través de su palabra. Y si nosotros no hacemos caso, no estamos escuchando la voz de Dios. Ahora, recuerden, todas las cosas que se habló desde la creación del mundo, el Señor la va a restaurar. Noten Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, ¿notan ustedes? El Señor va a hacer nuevamente la tierra nueva. Los cielos nuevos, dice, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y noten el versículo 23. Y de mes en mes, o sea, de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo, o sea, sábado, en día de reposo, sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El Señor va a restaurar todo lo que Él estableció desde la creación, antes de la creación, por toda la eternidad, desde los tiempos antiguos, y lo va a restaurar no solamente en la tierra nueva y en el cielo nuevo, sino que nosotros lo vamos a gozar en el reino de los cielos, porque Dios no cambia. Dice que vamos a ir a tomar del fruto del árbol de la vida de mes en mes. Y vamos a ir a adorarle al Señor en Shabbat, de sábado en sábado. Porque Él desea que nosotros gocemos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. De lo que Él ha establecido. Todo lo va a volver ¿a qué? A restaurar. Ahora muchos dicen, bueno, es que Cristo es mi descanso. Sí, y se van a Hebreos capítulo 4, versículo 10. Pero lea Hebreos capítulo 4, versículo 10. Claro, yo no tengo que explicarlo esto, porque aquí no es una analogía, no es una parábola, está hablando directamente. Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, que es Cristo, también ha reposado ¿de qué? De sus obras, de su trabajo, como Dios de las suyas. ¿Cómo descansó Dios de las suyas? En el día del Shabbat, en el día del sábado, el cual lo dio a la raza humana para que descansaran de sus obras y que tuvieran esa comunión viva y estrecha con su Creador. Y el Señor va a restaurar todo eso. La palabra de Dios es clara. Es sencilla de entender. ¿Por qué? Porque tenemos al lado el Espíritu de Cristo, el cual nos lleva a toda la verdad. Y la verdad nos hace ¿qué? Libres. Ahora, nuestras rebeliones impiden recibir la bendición de Dios. Es que yo no quiero, porque yo creo, o porque me han dicho, o porque hay influencias alrededor mía que me llevan a tener una duda y no aceptar. Hermano, hermana, el Señor va a restaurar las cosas con usted o sin usted. Dios quiere que estemos ahí y que gocemos de las bendiciones hoy día para gozarlas por toda la eternidad.